Buenos días, profesora. El día de hoy mi grupo y yo le venimos a hablar sobre dilemas éticos en tiempos de COVID-19. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Alexei Screven Chávez Prieto. La definición de persona que vamos a tomar aquí es la definición de Ramón Lucas Lucas. Para Ramón Lucas Lucas, la persona era un ser que poseía razón. Era una sustancia individual no consustancial, entre otras, sino un ser en sí. Era alguien irrepetible, alguien que no se podía igualar, era alguien único. La definición de dignidad de persona que se va a tomar es la de Ramón Lucas Lucas. Según él, no se es pre-persona ni post-persona, solo se es persona, debido a que esto no se puede medir. Además, para él la persona tiene valores y dignidad absolutos. Eso quiere decir de que la persona posee inviolabilidad y derechos, tales como deberes fundamentales. En base a la definición de persona y la definición de dignidad de persona, estas están relacionadas con el problema debido a que actualmente estamos viviendo una pandemia en nuestro país y se está intentando disminuir la cantidad de muertos y la cantidad de infectados, pero para ello se están tomando decisiones muy extremas y lamentablemente no se están atendiendo a todas las personas que están yendo a los hospitales. Hola, soy Julio César Matos Guayama y mi tema es la ética moral y conciencia moral. La ética, según Droid, se encarga de las decisiones que tomamos en determinados momentos de nuestra vida, aunque el trabajo de la ética se limita con describir los juicios morales, lo incorrecto y lo correcto. La ética es el planteamiento de estas dos cuestiones: qué debo hacer y cómo debo actuar. El trabajo de la moral es la respuesta a estas dos cuestiones, pues la moral es el conjunto de normas en acción, pues según Droid siempre buscamos actuar de la mejor manera, aunque la mejor manera no siempre significa lo mismo en los diversos casos, ya que depende esta de las circunstancias y el contexto en que nos encontramos. La conciencia moral, según Luis María Cifuentes, es la capacidad de cada uno de los seres humanos para discriminar una buena o una mala acción. La conciencia moral es algo esencial, ya que sin ella no se podría considerar que existiera la ética. En base a la problemática, los doctores se ven abrumados ante la gran demanda de pacientes que requieren las unidades de cuidados intensivos o camas UCI y la gran escasez de estas últimas. Para ello, el doctor debe elegir cuál de estos pacientes deberá tomar las siguientes camas que se vayan desocupando. Para esto, el doctor debe regirse ante el criterio de la bioética. La bioética es la respuesta adecuada ante la complejidad de la atención sanitaria. Es la reflexión que debe ayudar a conocer cuáles pueden ser las mejores opciones a tomar respecto a nuestra vida en una sociedad de personas libres. Gracias. Hola, mi nombre es Kevin Anderson Chávez Lara. En este caso les voy a hablar sobre la libertad. La libertad es la facultad y el derecho de las personas que tienen para elegir de manera correcta y de la manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, ¿no? Bueno, en otro contexto, la libertad es la capacidad de elegir entre varias opciones. Pero ojo, esto no nos garantiza que esta elección sea la correcta o no. En este caso, ahí es donde entra Sabater diciendo que es una extraordinaria ventaja evolutiva. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, da a entender que cuando nosotros escogemos una elección, nos podemos equivocar, es ahí donde nosotros aprendemos esos errores, ¿no? Y es por eso que estamos en una constante evolución, estamos experimentando, aprendimos de los errores. Bueno, por otro lado, la libertad nos hace más hombres. Quiere decir que cuanto más libres seamos, nos volvemos más humanos, nos volvemos más hombres. También porque nosotros... Ahora les voy a hablar sobre la responsabilidad. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, más que nada,
o el cuidado al tomar las decisiones o al realizar algo. También es el hecho de ser responsable de alguien o algo, ¿no? Se utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un hecho. En la actualidad se habla mucho sobre la actitud de los médicos, su particular función, las acciones que realiza frente a la atención de los pacientes contagiados con COVID, ya que este debe desempeñarse de manera correcta y técnicamente adecuada, es decir, el médico debe proceder de la conformidad con la Lex Artis. La Lex Artis es el conjunto de normas o criterios valorativos que el médico en posición, conocimiento, destrezas, habilidades, debe aplicarlos diligentemente en la situación concreta de un enfermo y que han sido universalmente aceptados. Así, también ellos realizan un juramento hipocrático que, de acuerdo con la Declaración de Ginebra de 1948, contempla el compromiso del médico de consagrar su vida al servicio de la humanidad, por lo que su deber fundamental se halla en la obligación de atender al paciente. Principios éticos en la medicina. Los principios morales también pueden considerarse un reflejo de nuestro comportamiento social. Estos comportamientos sociales son definidos por la enseñanza de una determinada cultura y o religión. Los principios éticos, en cambio, reflejan el adecuado comportamiento de las personas y el uso de conocimientos específicos en áreas profesionales que son relevantes para la sociedad. El principialismo aparece en la década de 1980 como un paradigma moral para quienes trabajan en el ámbito de la salud, con el fin de proporcionar una referencia práctica y conceptual que pueda servir de orientación en situaciones concretas. Los 4 principios en la medicina: autonomía, beneficencia, la no maleficencia y la justicia, presentan una relación médico-paciente simétrica en el cual el consentimiento informado al paciente es la prioridad. La bioética se preocupa por las cuestiones éticas envueltas en la comprensión humana de la vida. Nace de la necesidad de una reflexión crítica sobre los conflictos éticos provocados por los avances de la ciencia de la vida y de la medicina. John Rawls, autor de la teoría de la justicia, le da la prioridad al concepto de equidad, los derechos iguales para todos, pero a partir de tal reconocimiento tiende a procurarse una realización efectiva para quienes en una sociedad determinada se encuentran en desventaja: los pobres, los marginados. Hola, mi nombre es Fiorella Valencia y hoy les hablaré sobre los valores y virtudes. Los valores, según Jorge Yarse, son dinámicos, cambiantes y subjetivos porque provienen del interior del hombre, que a la vez es consciente al momento de elegirlos. O como diría Octavio Derici, el valor es un bien descubierto y elegido de forma libre y consciente que espera ser realizado por la persona. Jorge Yarse también nos dice que las virtudes son hábitos, es decir, acciones que se arraigan dentro de nosotros, realizándola espontáneamente. Con relación al dilema médico, los valores y las virtudes juegan un papel muy importante a causa de la toma de decisiones clínicas que afectan directamente a la vida. Según Pellegrino, los fines de la medicina son la restauración y la mejora de salud, o cuando eso no fuera posible, cuidar y ayudar al paciente a vivir con dolor residual. Actualmente los médicos aplican los fines de la medicina según Pellegrino, dándoles pastillas calmantes o placebos a los pacientes de gravedad sin posibilidad de recuperarse, y a los pacientes con posibilidad de recuperarse la ansiada camilla UCI. Gracias.